en este tema tremendo, ¿verdad? Este tema tan necesario que la iglesia de este tiempo ha olvidado, pero la iglesia de este tiempo tiene que retornar a la doctrina original, a la doctrina que de verdad el Señor estableció. Vamos a buscar allí en el capítulo 2 de Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 2, su primera carta, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gracias porque tenemos al Hijo y por eso tenemos la convicción que tenemos al Padre, y es el Espíritu Santo quien nos da testimonio de esa realidad. Gracias por esta palabra, Señor, una vez más leída y una vez más que nos edifica. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, vamos avanzando un poco más en este importante tema y no queremos dilatarlo mucho más, pero sí comenzamos ya a tener un pequeño resumen de esta temática, de este tema tan importante acerca de qué cosa es el anticristo. Y no olvidemos que es Cristo y su palabra quien nos mantienen en el camino. Así, Cristo y su palabra es quien nos mantiene en el camino. Por eso el camino del cristiano es permanencia. Debemos permanecer. Yo puedo tener muchos años en la iglesia o puedo tener muchos ministerios dentro de la iglesia, pero si al final las corrientes de este mundo, o sean mis debilidades, cualquier cosa me aleja, me puedo extraviar. Hay allí en el libro de los Hechos, capítulo 17, libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a leer rapidito un versículo que nos muestra esta tremenda realidad. Hechos, capítulo 17, y leeremos el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que en aquella iglesia en Berea estaban muy imbuidos en la palabra que el apóstol Pablo les estaba dando. Creo que para la generación en la que Pablo vivió, aquellos primeros cristianos, fue un privilegio extraordinario tener un maestro como Pablo. Ha habido generaciones de cristianos a lo largo de la historia que no han tenido ese privilegio de contar con alguien que les pueda enseñar sanamente la Sagrada Escritura, y desgraciadamente ha habido un tremendo daño a la iglesia a través de los siglos. Y eso va socavando la esencia misma de lo que es la iglesia como tal. ¿Entendemos? Entonces es importante que podamos revisar las escrituras, que es lo que aquí estamos haciendo. Por eso es Cristo y su palabra quien nos mantienen en el camino. Si nos desviamos a la derecha o a la izquierda, cometemos el gran error y vamos hacia el abismo. O sea, no permanecemos. Y no permanecer es perderse, simplemente. Ahora, vamos a hacer un resumen de esta primera parte que hemos hablado. Lo que no es el anticristo. Hemos estado hablando algunos textos bíblicos, qué cosas, cómo identificar el anticristo. Ahora, lo que no es el anticristo. Y aquí las escrituras nos enseñan que el anticristo no es un personaje que surge en el mundo con una agenda política, que es un hombre altamente habilidoso que va a surgir al final de la historia. Es decir, lamentablemente hay muchas personas que creen así. Usted enciende y usted mira, usted busca información, la mayoría de la gente está de acuerdo en que el anticristo va a ser una persona que se va a levantar
con determinadas habilidades y que va a gobernar el mundo. Y más adelante vamos a la razón por la cual la gente cree así en el mundo, porque este es un pensamiento que viene del mundo para confundir a los que no estamos en el mundo. Lo vamos a ver en unos momentos. Es decir, que según lo que nos enseña la Escritura, y ustedes tienen todo el derecho para la réplica cuando tenga la oportunidad de analizar un poco más profundamente y reflexione, entonces usted va a darse cuenta si lo que estamos diciendo aquí es conforme a las Escrituras o no. Por eso creemos que el anticristo no es un personaje que surge en el mundo con una agenda política a través de un hombre altamente habilidoso, para desarrollar un vasto programa global para gobernar el mundo. Esta no es la forma en la que las Escrituras presentan al anticristo. No es un personaje ajeno al cristianismo. Espero por ustedes. ¿Estamos entendiendo? Es decir, según plantea aquí la palabra, el anticristo no es un personaje que lo vamos a identificar fuera del mundo cristiano. El anticristo, como lo presenta la Biblia, es un personaje que está relacionado ¿con quién? Con el cristianismo. Es más, sale de las filas del cristianismo. Ahora, cuando se habla de cristianismo, tenemos que identificar lo que es el cristianismo verdadero y lo que es el cristianismo falso. Todo esto que ya leímos y estudiamos en los análisis anteriores. Vamos a ver entonces lo que es el anticristo. ¿Qué cosa es el anticristo? Porque primero hay que identificar lo que no es, y para poder identificar lo que es y no confundirnos. Es decir, primero, según la palabra que hemos estudiado aquí, acuérdense que estamos haciendo ahora un resumen. El anticristo tiene un ingrediente espiritual, ¿ve? Es un espíritu de oposición a la esencia espiritual del mensaje de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Es bueno, hermanos, que tengamos la Biblia, es bueno que la leamos en la casa, es bueno que rectificamos lo que aquí estamos diciendo, porque esto es lo que nos va a dar la convicción de nuestra fe en cuanto a lo que estamos recibiendo del Señor. Si no lo hacemos, cometemos el riesgo de que podamos escuchar a otros que están enseñando otro mensaje que no tiene que ver con la Biblia y entonces no permanezcamos y podemos cometer el riesgo de constituirnos en anticristo nosotros. Entonces, es un espíritu de oposición a la esencia espiritual del mensaje de Jesucristo. Por esta razón se le llama como el espíritu del anticristo. O sea, espíritu de anticristo quiere decir que trae un mensaje espiritual contrario al presentado por Jesucristo. Y yo les pregunto, ¿lo estamos mirando en nuestros días o no? ¿Cuántos hay que prediquen en nombre de Cristo una doctrina que no es de Cristo? ¿Eso es cierto o no es cierto? Todos los días lo vemos. ¿Cuánta gente se levantan a predicar, a enseñar y a decir cosas? ¿Cómo lo podemos identificar cuando una cosa viene de Dios o no viene de Dios? Leímos el texto de los Hechos. Los cristianos de Berea estudiaban cada día las Escrituras para saber si el apóstol Pablo decía o no lo que coincidía con la palabra del Señor. Si Pablo hubiese dicho algo que no venía conforme a las Escrituras, ellos lo iban a identificar y lo iban a rechazar. Esa es la responsabilidad tuya, es la responsabilidad mía, porque yo les estoy enseñando esta palabra, pero ustedes la están recibiendo, ya yo la aprendí hace algún tiempo, es decir, necesitamos estar conscientes de lo que la palabra de Dios enseña. Muchas veces somos muy irresponsables. Muy irresponsables. No leemos la Biblia, no la estudiamos. Entonces pretendemos que somos hijos de Dios y estamos haciendo, y tenemos que tener mucho cuidado porque esa es la verdad que presenta la palabra de Dios. Entonces, los anticristos son personas mundanas y carnales que no pueden asimilar y no pueden tolerar el contenido espiritual del evangelio. Están dentro de las congregaciones, pero no pueden asimilarlo. ¿Ustedes no lo han conocido? Muchísimo, más de los debidos. Personas que no pueden asimilar el mensaje
en su contenido espiritual y la exigencia de la santidad. La santidad es otro tema que no se predica. Sin embargo, dice Pablo, sin santidad nadie verá a Dios, ni en sus manifestaciones presentes, ni en la eternidad. Es decir, que cuando una persona ama al Señor, ama su palabra, acepta el mensaje de la palabra, aunque no nos agrade, aunque no quisiéramos que estuviera ahí, porque nuestras apetencias y nuestros deseos son otros, son carnales, pero como amamos al Señor, queremos sujetar nuestro yo a la palabra de Dios para que nuestro ego no sea el que domine nuestra personalidad y nos haga un anticristo o nos haga un enemigo abierto de la palabra de Dios y del Señor. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Un espíritu de oposición es el anticristo. Ese espíritu de oposición y en aquellas personas que no han nacido de nuevo, que están en las congregaciones, como dijo Juan, estos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, estaban con nosotros. ¿Y qué significa que estaban con nosotros? Que eran parte de la congregación, eran nuestros hermanos, eran los que estaban allí colaborando en todo lo que fuera necesario, pero ellos no pudieron asimilar, no pudieron tragar la esencia misma de lo que es la enseñanza del evangelio y decidieron no irse. Esos son los que después crearon otras iglesias, crearon otras denominaciones, crearon que en esas congregaciones, lamentablemente, hay aquí en no me acuerdo si es Hialeah Garden o Hialeah, no, me dio una familia. Dice que en la semana de la resurrección, el pastor se paró en la púlpito y dijo, aquí no se va a hablar de sangre, ni se va a hablar de muerte, ni se va a hablar de resurrección. Y es una iglesia que predica el evangelio y aquella iglesia está llena de gente. Entonces, nos atrevemos a decir que esos son anticristos por lo que la palabra de Dios enseña. Y vamos a tener muchos enemigos. Hay mucha gente por ahí buscando iglesias para acomodarse. Y lo que están es buscando que el panal de avispas demoníacos tome sus vidas. Hay muchos en muchas iglesias perdidos. Porque pusieron la vista no en la palabra de Dios, porque si tú pones la vista en la palabra de Dios, tú sabes dónde oírla. Porque yo creo que hay muchos pastores que predican bien la palabra de Dios. Yo creo que sí hay un remanente. Usted tiene que tener la palabra bien establecida en su mente para saber qué escuchar, pero más aún qué recibir para tu propia edificación. Eso es muy importante. Eso ha pasado y eso pasa y usted ve las iglesias. Bueno, hay muchas cosas muy tristes que se pudieran decir, pero no vamos a decir, porque no es lo que nos está ocupando. Pero sí son cosas muy tristes y muy bochornosas que están sucediendo en el día de hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dice la palabra que hay muchos anticristos. La Biblia habla del anticristo y la Biblia habla de ¿qué? De los anticristos. Fíjense, volvemos a la idea. ¿Dónde se busca el anticristo hoy? Según muchos líderes, muchos teólogos, muchas iglesias, muchas denominaciones, están mirando para el mundo, para ver en el mundo ese personaje que se va a levantar para gobernar el mundo. Esa es la idea que se ha generalizado. Y la Biblia te está diciendo y te lo está recalcando, el anticristo es una persona que sale de las filas o está relacionado con el cristianismo. Aunque el contexto hoy no me arroje la luz necesaria para yo entender lo que aquí dice, yo voy por la Biblia, voy por la palabra de Dios, porque quizá el contexto no está arrojando la luz que necesito, pero la palabra de Dios trasciende a ella y llegará el momento que el contexto será tal cual la Biblia lo ha presentado. Así que tenemos que tener esto como base. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Lo principal, tener la palabra de Dios muy clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice que hay muchos anticristos desde el principio. Y estos siempre han estado activos. Ellos siempre han estado
haciendo sombra a los apóstoles. Pablo, cuando estaba en aquella iglesia, decía: sé que después de mi partida vendrán. ¿Te acuerdas que ya eso lo analizamos? Sé que después de mi partida vendrán, ¿quién? Como lobos rapaces, como aves de rapiña, bajo las alas del ministerio apostólico de Pablo. Ellos parecían tremendos, pero Pablo sabía que eran lobos rapaces. Pablo sabía que ellos eran contra él, contra su mensaje y por tanto contra Cristo. Que iban a tratar de destruir. Dice que vienen lobos. ¿Vestidos de qué? De ovejas. ¿Quiénes son esos? Los que nosotros conocemos hoy en el sistema globalista, que vemos nosotros en el mundo, que sabemos que son demonios que andan caminando por ahí. No se está refiriendo a ellos, aunque ellos son parte de un proyecto mayor, pero no es lo que estamos hablando ahora. Estamos identificando lo que según la palabra establece lo que es el verdadero anticristo. Que el anticristo utilice, manipule, y que ese poder que viene con una intervención sobrenatural de Satanás, lógicamente no hay sistema en el mundo que supere lo que es capaz de hacer Satanás. Si lo hace con los supuestos cristianos, ¿cómo no lo va a hacer en el mundo que no son cristianos? Esa es la arcilla con la que Satanás forma y dibuja todas aquellas cosas anticristianas. Es decir, desde el principio, y estos siempre han estado activos, como dijimos, haciéndole sombra a los apóstoles, haciéndole sombra a los líderes y pastores en el curso de la historia, que se esforzaban por llevar a la iglesia para que abrazasen la esencia del evangelio. Estos anticristos son opositores siempre al evangelio original, siempre son enemigos del evangelio que Cristo predicó y del evangelio que los apóstoles predicaron, del evangelio que todos los fieles que pertenecen a ese remanente han predicado en la historia de la humanidad. Siempre han tenido esa oposición dentro de las filas cristianas. Esos son los anticristos. Los que aman la Biblia, los que aman al Señor, los que amamos la palabra, somos cristianos, no anticristianos. ¿Cuántos cristianos vemos aquí? Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, estos anticristos al final desarrollan una coalición mundial para atacar de manera global a quién. A veces que nosotros creemos que la lucha entre los rusos, los americanos, entre los árabes y los es Satanás movilizando todo lo que está bajo su reino. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Cristo en la cúspide del templo? Le mostró los reinos, le mostró los reinos del mundo, ¿verdad? Y si Satanás tiene los reinos del mundo, todo lo que está en el mundo le sirve a Satanás, ¿o no? Pero lo que él está buscando como propósito fundamental dentro de eso en el mundo es usarlos ¿para qué? Para ir contra Dios. ¿Y contra quién? Y contra la iglesia. Es decir, que es tan poderoso que si no estamos con el Señor no podemos enfrentar. Por eso los cristianos siempre hemos sido vulnerables. Por eso los cristianos han soportado violencia, han soportado persecución, han padecido de muerte. Por eso los cristianos, la sangre santa y limpia de los hijos de Abel por la fe es hasta el día de hoy. Pero un día, como la sangre de Abel clamó desde la tierra ante el Padre, un día la sangre de la iglesia, de los cristianos derramada en la historia de la humanidad, clamará al Padre. Y ese día que ese clamor llega al cielo, ese día vendrá quien Jesús el Cristo, a quien ellos despreciaron, a quien ellos menospreciaron, matando a los hijos de Dios. Y esos hijos de Dios que están sepultados en la tierra por causa de la fe, serán levantados. Dice, y seremos ¿qué? Resucitados y estaremos para siempre con el Señor. Así que el destino es muy diferente, porque el camino también fue muy diferente. Que el Señor nos ayude a entender esta realidad. Es decir, que debemos mirar hoy lo que todos hemos oído aquí, ¿verdad? Sobre la Agenda 2030, que tiene su sede en Davos, en Suiza, ¿no? Y, sí, y entonces, hermanos, se está creando un proyecto hace muchos años. Yo diría que desde la época de Niro se está haciendo ese proyecto. Por eso la agenda yo le he llamado a eso la segunda torre de Babel,
cómo todos esos elementos están comenzando a engranarse y tienen una religión que va respaldándolas detrás. La tienen, ya se han pronunciado a favor de la Agenda 2030 porque es una agenda que no podemos contra ella. Por tanto, hay que sujetarse a ella y hay que sumarse a ella sin darse cuenta que la Agenda 2030 de toda esa élite globalista en el mundo no se dan cuenta con quién se están aliando. Porque ya la historia demostró quiénes son esa gente cuando toman el poder. Entonces, hermanos, hay retos en la actualidad con la actividad del anticristo. Y aunque no lo vamos a explicar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a volver a leer ese pasaje, porque si estamos hablando de la Biblia, vamos a leerlo. Es necesario que nosotros lo leamos, porque explicar la Biblia sin leer la Biblia es un error que no podemos cometer. La manifestación del hombre de pecado. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mira qué cosa más interesante, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Es decir, que hay espíritus que no son de Dios, que vienen a tratar de confundir. En un culto espiritual, lo que nos ayuda a definir que estamos en el espíritu es la palabra de Dios, que da testimonio por el espíritu a nuestro espíritu, de que estamos haciéndolo bien para Dios. Pero es la palabra la que produce ese sentir en nuestro corazón. Dice, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué cosa para nosotros es el advenimiento o la venida del día del Señor? ¿Cuál es eso? Eso es, la Biblia le llama, Pablo le llama en ese pasaje a esa iglesia, le llama la parousia, que es el arrebatamiento. El arrebatamiento, ¿qué cosa es? Según nosotros vemos aquí, el arrebatamiento es la segunda venida de Jesucristo. ¿Entienden? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué cosa? La apostasía, ¿qué cosa es? El sistema anticristo. Todos los que van en dirección a la apostasía se convierten en apóstatas. O sea, se convierten en anticristos. Y eso está ahí en el mismo inicio de la iglesia. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, que es una generación que después Pablo a Timoteo lo dice, que lo leímos recientemente en la reunión de hombres, hombres sin afecto natural, hombres que son tiempo peligroso, le llama Pablo. Dice, el hijo de perdición. Ya ahí va a levantarse dentro de esa generación una persona que va a liderar eso en el mundo. Y está saliendo ¿de dónde? De las filas del cristianismo. Conocen teología, conocen la palabra de Dios. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La gente cree que esos son ateos. Satanás no creía en Dios y fue el primer opositor. ¿Es que Satanás es un antidios o no? Los demonios que Satanás arrastró, ¿creen en Dios o no? Fíjate que Pablo, la palabra de Dios dice, creen y tiemblan ante la palabra de Dios. Quiere decir que el sistema que establece el anticristo en el mundo es sobre bases que parece que son cristianas. Son personas, no es que niegan a Dios, ni no es que están en contra de Dios. Tienen otra doctrina y van contra el Señor. Algunas veces lo hacen inconscientemente, otras veces lo hacen conscientemente. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba en vosotros todavía os decía esto? Dice que inclusive se hacen, que este es otro tema, pero de todas maneras está ahí. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es otro culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se sienta en el templo de Dios? Hay muchos por ahí con tremenda lucha y tremenda batalla porque el templo de Jerusalén tiene que construirse.
Pero aquí el templo que habla Pablo y el templo que habla el Nuevo Testamento, ¿cuál es? El corazón. Donde habita Dios es un templo hecho de mano, dijo el Señor. No, Dios no habita en templo hecho de mano. Dios habita ¿dónde? En tu corazón y el mío, el día que nosotros nos convertimos, el día que le dimos, Señor, mora en mi corazón. El Espíritu Santo hizo una obra, hizo un milagro. Y a partir de ahí tú tienes al Espíritu de Dios. Ahí donde se sentó Dios, que tú dices, toma el trono de mi corazón, ese mismo trono de tu corazón lo quiere habitar Satanás. Y la persona que no tiene la doctrina clara, puede Satanás venir, tomarlo y usarlo contra Dios. Entonces ahí dice ese versículo, que se hace pasar por Dios. Fíjate, está muy clara la palabra. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Estos son temas, hermanos, que yo entiendo que son un poquito difíciles, son un poquito complejos, pero si Pablo se lo predicó a la iglesia que estaba en Tesalónica, ¿por qué no lo predicaron entre nosotros también? Porque hay veces que nosotros creemos que estas son cosas muy difíciles que no, ¿y para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para cuándo vamos a enseñar esta? Yo cuando veo a un testigo de Jehová enseñándole a su gente las complicaciones de por qué no creen que Jesucristo, que Dios es Dios y toda esa complejidad de que hay que estudiarlo mucho y se lo enseñan en la primera conversación que tiene con la gente. O sea que lo que ellos consideran importante para su fe lo enseñan el primer día que hablan contigo. Hable con un testigo de Jehová para que vea. Jesús no es Dios. Oiga, ¿y qué tema es ese? El Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué tema es ese? Pero el primer día que hablan contigo es surte un efecto que es increíble cómo lo manipula Satanás. Entonces nosotros en estos temas nunca les estoy hablando de que esos hermanos te dicen que en esas congregaciones no se predica sobre profecía. Entonces cuando pasa cualquier cosa, todo el mundo está como loco a ver quién dijo algo para creer lo que sea. No, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar lo que la Biblia dice. Ese que dice que lo que hay al presente que lo detiene, precisamente está hablando en el contexto de la iglesia primitiva, que la mayoría de los que estaban en las congregaciones eran cristianos de verdad. Había un grupo que el diablo estaba comenzando a levantar y formar el ejército anticristo, pero la mayoría allí era cristiana. Pero llegaría un día que vendría un proceso que se llama apostasía, donde la mayoría no sería cristiana. Y esa mayoría que no era cristiana era la que iba, bueno, solamente hay que mirar la historia para ver lo que pasó. Y solamente hay que mirar un poquito hoy. Y usted salga y busque y mire para que vea que lo que Pablo está diciendo está muy clarito, muy clarito. Dice, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Los cristianos primitivos tenían que tener esto, tienen que estar alerta, y nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesucristo, más alerta debemos estar. Dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Misterio, ya saben lo que es. Es un proceso en el que el anticristo está desarrollando su labor. Dice, no que hay al presente, o sea, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Eso no es el Espíritu Santo. Hay muchos teólogos, mucha teología por ahí dice, lo que lo detiene es el Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo se vaya y se vaya de la iglesia, entonces ubican ahí al anticristo. No es eso, no es lo que está diciendo. Lo que está hablando es de la apostasía. Que cuando esa mayoría de cristianos fieles es suplantada por una mayoría de aparentes cristianos que no son fieles, entonces ese que al presente lo tiene, que será quitado de medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Porque ¿qué sentido tendría esa advertencia si la iglesia no estuviera aquí? Algo que se desprende de una lógica racional sencilla. Porque si la iglesia ya estuviera con el Señor, ¿qué sentido tiene que nadie se preocupe por una persona si ya no está la iglesia aquí? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará. Fíjese cómo al manifestarse el inicuo, viene el Señor. Eso es lo que les digo, hermanos. Solo tenemos que leer la palabra, solo tenemos que mirarla. Dice, entonces se manifestará el inicuo
¿Quién es el inicuo? El anticristo. La palabra inicuo quiere decir ¿qué? Perverso. Un hombre pervertido es un hombre que va contra lo natural. Dios nos sacó de la normalidad del pecado, nos trasladó a la normalidad de su reino por la sangre de Cristo. Podemos decir amén. Pertenecemos a su reino. Él está sentado en el trono de nuestro corazón. Nos hizo nueva criatura. Si no estamos en esa posición en que digamos, como Satanás y los demonios que creemos en Dios, estamos en una posición donde Satanás manipulará a esas personas. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Usted sabe cómo aparecerá el Señor ahí? Siempre lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. Yo les invito ahora que salgamos al sol y miremos el sol a ver si podemos mirarlo. Es más, hasta un eclipse lunar, si usted no se pone los espejuelos adecuados, le rompe la retina de los ojos. Acaba con su vista. Y todavía la gente cree que Cristo va a venir como vino la primera vez. De una manera así, a coger palo otra vez, y después que se pase 1000 años, volverá otra vez a darle palo, y entonces después es que se acaba todo. Es una manera tan miope de leer las Sagradas Escrituras. Aunque es bueno hacer la observación. Nosotros creemos en el milenio. Nosotros creemos en el arrebatamiento, pero creemos que el arrebatamiento es el punto final de la historia. El milenio es otra explicación. Sabemos lo que es el milenio. Sabemos lo que eso enseña Apocalipsis 20. Tenemos todo eso muy claro, porque algunas veces uno dice estas cosas y la gente dice, ¿dónde está el milenio? Porque el milenio lo dice la Biblia también. Sí lo creemos. Nosotros no somos amilenarios. Personas que no creen en el milenio. Dice, y matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo viene Cristo? Resplandor de su venida. No hay quien aguante ese resplandor. El sol no es nada al lado del resplandor del Señor. ¿Quiénes son los únicos que podrán aguantar ese resplandor? Los que tienen que a Dios sentado en su corazón, porque Dios no puede matarse a sí mismo. Y como Dios está sentado en tu corazón, está sentado en mi corazón, entonces Él nos levanta. Y en el proceso de levantarnos, ¿qué ocurre? Porque hay un paso, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Es decir, que ya este cuerpo cambiará. Porque el cuerpo cambiado es el que soporta, ¿qué? El resplandor. Pero aún más, la Biblia habla de glorificación. Es decir, que hay todavía es un proceso tan maravilloso que yo no me lo quiero perder. Por eso yo quiero ser del grupo de los que son cristianos, no del grupo que son anticristianos. Que este grupo que estamos aquí en esta mañana podamos entender esta verdad que la palabra del Señor nos está diciendo. Eso dice, mire qué interesante, y destruirá con el resplandor de su, dice, inicuo, es decir, anticristo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿Y Satanás cree en Dios o no? Posiblemente más que nosotros. Y los demonios creen también y tiemblan, como dijimos ahorita. Entonces dice aquí que ese inicuo es por obra de Satanás. Un pobrecito perro muerto que había allí en un vertedero, lo cogió Satanás y lo transformó. No. Dice que le dio, ¿qué cosa? Gran poder. Entonces, todo se está alineando tal como lo dice la palabra de Dios. Se está alineando a través de todas estas grandes fuerzas y poderes en el mundo que se están, uno de ellos es la Agenda 2030, como ahorita estaba mencionando, y es impresionante. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dice, y con todo engaño de iniquidad, de perversidad, para los que se pierden. Porque los que se pierden no están buscando qué cosa, la verdad que está en la palabra. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces quedan desprovistos de ese sello y cuando el Señor venga, perecerán. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, porque quien no ama la verdad se convierte en una persona injusta.
porque la verdad y la justicia son dos hermanas que caminan juntas. Voy a terminar, hermano, ya en la mañana de hoy. Recuerden que hay muchas cosas más que podemos, pero el tiempo no los permite. Yo estaba esta mañana oyendo mientras que meditaba en estas palabras, unas noticias en Euronews. Y ahí hay un periodista que se llama Stephen Grove. Y él invitó a un periodista que se llama Kevin Casas Zamora. Y estoy diciendo los nombres para que sepan que lo puede buscar. Ese señor, y eso es noticia de ayer, ese señor estaba diciendo que existe en Europa ira contra la democracia. Mire cómo se maneja la terminología. Hay ira contra la democracia. ¿Por qué hay ira en contra de la democracia? Por el nepotismo, ¿me entiende? Por la corrupción, porque dice que el sistema democrático está en Europa podrido. Miremos al norte aquí. Miremos al norte aquí y veamos cómo está Washington. Cómo la corrupción en los políticos. No hay que ir al norte, ir aquí a Miami-Dade, hay que ir a todas partes donde están los políticos que han usado el mejor sistema de gobierno que ha habido en el mundo, excepto el de la iglesia, hasta el día de hoy, que es la democracia. Lo ha minado la corrupción y está podrido. Y hay una reacción. Mire cómo trabaja Satanás. La inteligencia de Satanás es globalista. Y entonces ahora la gente está teniendo una reacción contra la democracia. ¿Y saben qué están queriendo que surja? Un sistema que pueda controlar el mundo con autoridad. Y un líder que tenga autoridad para implantar la ley. ¿Qué le parece? Quiere decir que lo que estamos mirando hoy en las noticias ahora mismo, estamos mirando que esa inconformidad creciente en contra de la democracia está poniendo en riesgo la libertad del hombre en el sentido individual. Por eso se levantará ese poder, se levantará esa religión controlando ese poder como ya lo hizo una vez. Entonces, ¿quiénes son los que estorban en el camino? Tú y yo. Porque tú y yo nos sujetamos ¿a quién? A Cristo, porque tú y yo vivimos como la palabra de Dios manda que vivamos. Y se está creando ese sistema delante de nuestros ojos. Pero dice que los que son fieles, ¿verdad? El Señor mismo vendrá y destruirá a esa persona satánica, a ese anticristo y a todos los que le siguieron. Y nosotros con él juntamente permaneceremos para siempre. Así que, hermano, hay muchas cosas que se pueden decir, pero el tiempo no nos lo permite. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y estemos, hermanos, abrazados de Cristo y no nos soltemos de él. Que el Señor le bendiga.